Hola, soy Elara, una madre que acaba de dar a luz hace 3 meses. Mi marido trajo a su amante a casa y con una frialdad glacial me pidió el divorcio. No lloré ni monté una escena. Firmé en silencio y dividimos nuestros bienes. Meses después, cuando volvieron a verme, todos se quedaron horrorizados, con el rostro pálido por la conmoción. El llanto de mi hija Alba rompía el silencio asfixiante de la casa. Con solo 3 meses, su llanto era todavía el de un bebé indefenso. Pero para mí, en ese momento, sonaba como la sirena que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Sentada en la cama, le daba palmaditas en su pequeña espalda, con el corazón en un puño. Abajo, Damián, mi marido durante 7 años, estaba sentado con otra mujer. Irónicamente, esa mujer era Valeria, mi subordinada directa en la oficina. Bajé las escaleras en silencio, acunando a mi hija. Mi corazón latía pesadamente contra mi pecho. Damián y Valeria estaban sentados en el sofá de color crema que yo misma había elegido. Un sofá que había sido testigo de incontables momentos felices de nuestra familia. Ahora, se había convertido en el estrado desde donde se juzgaba mi matrimonio. Damián pareció desconcertado por un momento al verme, pero rápidamente recuperó una expresión fría y distante. Valeria, por su parte, me miró con una mezcla de desafío y un triunfo mal disimulado. Siéntate. Tenemos que hablar. La voz de Damián era monótona, carente de cualquier emoción. No me senté. Permanecí de pie en silencio, sosteniendo a la niña con un brazo y ajustando su babero con la otra mano. El llanto de Alba fue cesando y empezó a dormirse en mis brazos. Miré a Damián, el hombre al que había amado durante 10 años. Desde nuestros días de universitarios hasta formar esta familia, su rostro era el mismo. Los rasgos familiares que había contemplado innumerables veces. Pero, ¿por qué hoy me parecía tan extrañamente desconocido? ¿Qué pasa? Dímelo. La niña acaba de dormirse. No quiero despertarla, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Quizás cuando el dolor es tan inmenso, una ya no puede llorar ni gritar. Damián carraspeó. Evitó mi mirada, fijándola en otro punto. Creo que deberíamos dejarlo aquí. Quiero el divorcio. Quiero el divorcio. Esas 3 palabras salieron de su boca con una ligereza asombrosa. Tan ligeras como una brisa pasajera, pero suficientes para hacer añicos mi alma. 7 años de matrimonio, 10 años de amor. ¿Acaso todo terminaba con una frase tan simple? Miré a Valeria. Tenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas, pretendiendo ser una participante pasiva e inocente en todo esto. Una pobre e ingenua joven atrapada en un amor prohibido. El teatro que estaba representando me pareció ridículo. ¿Cuál es la razón?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. ¿Es por ella? Damián guardó silencio. Su silencio fue la más clara de las afirmaciones. Fue entonces cuando Valeria levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Elara, lo siento. Los sentimientos no se pueden controlar. Damián y yo nos amamos de verdad. Solté una carcajada, corta, pero cargada de desprecio. ¿Que le amas? Tu amor se construye sobre el sufrimiento de otra persona, sobre la destrucción de una familia. ¿Sabes que mi hija solo tiene 3 meses? Aún ni siquiera reconoce bien la cara de su padre. Y vosotros tenéis la crueldad de hacer esto. Alba, en mis brazos, debió sentir mi tensión, porque se removió ligeramente. Le di unas suaves palmaditas en la espalda, luchando por no desmoronarme. Tenía que ser fuerte por mi hija. Elara, no hables así, dijo Damián por fin. Había un matiz de irritación en su voz. Esto no tiene nada que ver con Valeria. Es porque nuestros sentimientos se han enfriado. No quiero seguir en un matrimonio en el que ya no soy feliz. ¿Que no eres feliz? Repetí. ¿Y qué han sido todos estos años? ¿Todas esas promesas y recuerdos eran mentira? ¿Desde cuándo se enfriaron tus sentimientos? ¿Desde que apareció ella, verdad? Le miré directamente a los ojos, intentando encontrar algo familiar en el hombre que había amado. Pero en su mirada solo había frialdad y determinación. Había cambiado. O quizás esta era su verdadera cara, una que yo no había sabido ver durante mucho tiempo. El silencio en la casa era sepulcral, solo se oía la respiración acompasada de Alba dormida. Supe que no tenía sentido seguir hablando. Cuando el corazón de una persona cambia, todas las palabras sobran. Viendo que la conversación estaba en un punto muerto, Valeria empezó a perder la paciencia. Dejó de fingir ser la víctima vulnerable, se levantó de un salto y se acercó a mí. Elara, sé que esto es muy duro para ti, pero, por favor, intenta comprendernos. Damián ya no es feliz a tu lado. ¿Por qué aferrarte y hacernos sufrir a los 3? Di un paso atrás, apretando más a mi hija contra mi pecho. Tú no tienes ningún derecho a decirme eso. ¿Quién te crees que eres? No eres más que la tercera persona que se ha metido en nuestra familia. Valeria se quedó sin palabras.
y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miró a Damián buscando su ayuda. Damián, ¿has oído lo que me ha dicho? Damián se levantó y se interpuso entre nosotras. Elara, ya basta. Te estás pasando. ¿Que yo me estoy pasando? Le miré fijamente. Sentí como si una llama se encendiera en mi pecho. ¿Quién se está pasando más aquí? Tú, que traes a tu amante a nuestra casa para pedirle el divorcio a la mujer que acaba de dar a luz a tu hija de 3 meses. ¿Tú tienes el descaro de decirme que yo me estoy pasando? Mis palabras parecieron herir su orgullo. El rostro de Damián se ensombreció. En ese momento Valeria se abalanzó de repente, intentando agarrarme del brazo. Cuñada, por favor, déjame que te explique. No es como tú piensas. Instantivamente me giré para esquivarla. No quería que asustara a mi hija. Pero mi gesto, a los ojos de Damián, pareció una provocación deliberada. Sin dudarlo un instante, extendió la mano y me empujó con fuerza en el hombro. ¿Qué demonios haces? El empujón no fue extremadamente fuerte, pero yo sostenía a la bebé y mi cuerpo aún estaba débil por el parto. Tambaleándome, retrocedí varios pasos y estuve a punto de caer. Por suerte, logré agarrarme a la barandilla de la escalera. Alba, sobresaltada, se despertó y rompió a llorar aterrorizada. Mi corazón se hundió. El hombre con el que había compartido años de mi vida, el padre de mi hija, me había empujado para proteger a su amante. En ese instante, todo dentro de mí se derrumbó. Ya no había dolor ni apego, solo una profunda decepción y desprecio. La última lágrima por este matrimonio rodó por mi mejilla. Levanté la cabeza, miré directamente a los rostros de Damián y Valeria, y con una voz fría y firme dije: «De acuerdo, te daré el divorcio». Mi cambio de actitud pareció sorprender a Damián. Probablemente esperaba que siguiera llorando y suplicando. Valeria también estaba atónita, mirándome con una expresión vacía. No dije una palabra más. Con mi hija llorando en brazos, me di la vuelta y subí directamente a mi habitación. El sonido de la puerta al cerrarse resonó, frío y definitivo, como el punto final de un capítulo viejo y doloroso de mi vida. A partir de ese momento ya no era la esposa sumisa. Sería una madre, y haría todo lo necesario para proteger a mi hija y reclamar justicia para mí. Un plan de venganza comenzó a germinar en mi mente, claro y metódico. Días después, nos sentamos de nuevo para discutir los términos del divorcio. Esta vez no hubo lágrimas ni reproches, solo un silencio tenso y el cálculo visible en nuestros rostros. Llamé a una amiga abogada para que me asesorara, lo que visiblemente incomodó y sorprendió a Damián y Valeria. Pensé que podíamos arreglar esto entre nosotros. No hay necesidad de complicar tanto las cosas, dijo Damián mirando a mi amiga con recelo. Esbocé una leve sonrisa. Yo pienso lo contrario. Es mejor dejar las cosas claras desde el principio para evitar problemas después. Al fin y al cabo, fuimos un matrimonio. No quiero tener que volver a vernos las caras en un juzgado por temas de dinero. Comenzó la negociación de los bienes. Esta casa era un bien ganancial, pero la mayor parte del dinero para comprarla provino de mis padres. El coche que conducía Damián también estaba a mi nombre. Los préstamos bancarios para su negocio estaban todos a su nombre. No exigí dividir la casa por la mitad. Sería demasiado complicado y llevaría mucho tiempo. En su lugar, exigí que Damián me devolviera la cantidad íntegra que mis padres nos dieron para la casa, más la mitad del valor actual de mercado. Damián frunció el ceño. Eso es demasiado dinero. No puedo conseguirlo de inmediato. Ese es tu problema, respondí con frialdad. Vende la casa y págame, o pide un préstamo. Te doy 3 meses. El tema más tenso fue la custodia. Sorprendentemente, Damián quería la custodia de Alba. Sabía que no era por un amor desbordante hacia ella. Mi hija solo tenía 3 meses, y él apenas la había cogido en brazos 10 veces. Lo hacía para guardar las apariencias ante la familia y los amigos, para mostrarse como un padre responsable a pesar de haber abandonado a su esposa. Alba es mi hija. Yo también tengo derecho a criarla, dijo con voz firme. Valeria, a su lado, añadió, así es, Damián cuidará muy bien de Alba, y yo le ayudaré. Casi me eché a reír ante su ingenuidad. Fue mi amiga abogada quien intervino con voz profesional y resuelta. Según el Código Civil Español, en casos de hijos menores de 3 años, la custodia se atribuye preferentemente a la madre, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo desaconsejen. Se prioriza el interés superior del menor, y se considera que la madre es la figura principal de apego en la primera infancia. Elara está plenamente capacitada para criar a su hija en todos los aspectos: salud, capacidad económica y moralidad. Si usted insiste en solicitar la custodia, estaremos encantadas de ir a juicio, y le aseguro que el tribunal fallará a favor de mi clienta. Los rostros de Damián y Valeria palidecieron. Claramente no esperaban esto. Tras un momento de silencio, Damián tuvo que ceder a regañadientes.
Finalmente, la pensión alimenticia. Presenté una cantidad que les hizo abrir los ojos como platos. Una suma mensual de varios miles de euros. Suficiente para que Alba tuviera la vida más cómoda y holgada posible. ¿Estás loca?, casi gritó Damián. ¿De dónde voy a sacar ese dinero para dártelo? Tus ingresos mensuales superan los 7.000 euros. No creo que esta cantidad sea inasumible. Es tu responsabilidad para con tu hija. Quizás ya no necesites una esposa, pero Alba será tu hija para siempre. ¿O es que quieres que a tu hija le falte de algo? Repliqué con calma, cada una de mis palabras golpeando sus puntos débiles. Valeria no pudo contenerse más. Esto es prácticamente una extorsión. Damián tiene que empezar una nueva vida, y también tiene que cuidar de mí. Ese es vuestro problema, no tiene nada que ver conmigo ni con mi hija, la corté en seco. Si no estáis de acuerdo, nos vemos en los tribunales. Y entonces no solo se revisará la pensión, sino todos tus ingresos y propiedades de forma transparente. ¿Es eso lo que quieres? Damián me miró. En sus ojos había ira, pero también impotencia. Sabía que no estaba bromeando. Finalmente, tras una larga deliberación, asintió a regañadientes a todas mis condiciones. Valeria, a su lado, tenía el rostro sombrío y me miraba como si quisiera devorarme. Sabía que estaba furiosa porque sus planes de una vida de lujo se habían visto parcialmente frustrados por mí, pero esto solo era el principio. Después de firmar el acuerdo de divorcio, tan favorable para mí, el aire en la casa se volvió aún más denso. Damián y Valeria probablemente pensaron que mi hija y yo haríamos las maletas de inmediato, dejándoles espacio para construir su nuevo nido. Pero yo no lo veía así. Irme ahora sería ponérselo demasiado fácil. Esa noche, después de acostar a Alba, bajé al salón. Damián estaba solo, con una copa de vino en la mano y una expresión pensativa. Valeria debía de haberse retirado a su habitación. Fingiendo deliberadamente estar agotada y vulnerable, me acerqué lentamente y me senté en la silla de enfrente. Oye, empecé, con la voz ronca. Sé que ahora que todo ha terminado, mi hija y yo debemos irnos. Damián no me miró, solo asintió. ¿Cuándo pensáis marcharos? Si necesitas ayuda, dímelo. Puedo enviar a alguien para que os ayude con la mudanza. Bajé la cabeza, entrelazando las manos con un gesto de apuro. Quiero irme ya mismo. Pero, mira, la niña es tan pequeña. Entre la cuna, el cochecito, la ropa, los pañales, la leche, son demasiadas cosas. Y ahora estoy sola. Y mi salud no se ha recuperado del todo. De verdad, no sé cómo voy a hacerlo. Levanté la cabeza, fingiendo tener los ojos llorosos. Además, es difícil encontrar piso ahora. Quiero encontrar un lugar tranquilo y seguro para la niña, y eso llevará tiempo. ¿No podríamos quedarnos aquí unas semanas más? Te prometo que no os molestaremos en absoluto, ni a ti ni a ella. Solo necesitamos un pequeño espacio donde quedarnos. Mis palabras parecieron tocar el último vestigio de culpa que quedaba en el corazón de Damián. Me miró y luego alzó la vista hacia las escaleras, donde estaba la habitación de Alba. Un leve gemido de la niña dormida se oyó a lo lejos. Quizás la imagen de su pequeña hija ablandó un poco su corazón de piedra. Está bien, suspiró. Quedaos por ahora, hasta que encontréis un sitio nuevo. Al fin y al cabo, esta también fue tu casa. Gracias, dije con una voz llena de gratitud. De verdad, muchas gracias. Pero en mi interior, una sonrisa fría se dibujaba. Mi plan había funcionado. Había ganado tiempo y la oportunidad de ejecutar la siguiente fase. Al permanecer bajo el mismo techo, podría observarlos, entenderlos más a fondo. Y lo más importante, usaría nuestra mera presencia como una espina clavada en sus ojos, asegurándome de que no tuvieran ni un solo día de paz. Esta casa, que debía ser mi refugio y el de mi hija, se convertiría ahora en el escenario de la obra de venganza que yo misma dirigiría. Y Damián y Valeria, los dos actores principales, tendrían que actuar según el guión que yo ya había escrito. Las noches en mi propia casa se sentían como si viviera de alquiler. A menudo no podía dormir. Cuando Alba caía en un sueño profundo, me sentaba sola en la oscuridad, dejando que los viejos recuerdos invadieran y torturaran mi mente. Damián y yo tuvimos un amor que muchos envidiaban. 10 años. No es una eternidad, pero tampoco es poco tiempo. Suficiente para pasar de ser ingenuos estudiantes universitarios a adultos, para construir nuestras carreras juntos y levantar esta casa. Todavía recuerdo vívidamente el día que lo conocí bajo un árbol de jacarandá en el campus de la Universidad Complutense. Su camisa blanca y su sonrisa, tan radiante como el sol, cautivaron mi corazón de estudiante de primer año. Vivimos un amor hermoso, y aunque éramos humildes, nuestros días estaban llenos de risas. Hace 7 años, con la bendición de familiares y amigos, nos casamos. Creía que era la mujer más feliz del mundo.
Pero la vida no siempre es un camino de rosas. La tragedia comenzó hace 2 años, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Era un niño sano, no podéis imaginar lo felices que estábamos. Juntos compramos cada pequeño artículo para el bebé, imaginando un futuro lleno de sus risas. Pero un accidente nos lo arrebató todo. Era fin de semana. Yo estaba de 8 meses y mi barriga era enorme. Damián me llevó en coche a comprar más cosas para el bebé. Mientras conducía, estaba atendiendo una llamada de trabajo y no vio un camión que salía de un callejón. El frenazo brusco me lanzó violentamente hacia adelante. Me llevaron a urgencias, pero era demasiado tarde. Perdí a mi hijo. El dolor de perder a mi bebé fue como una cuchilla atravesando mi corazón. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Damián. Él también estaba triste y se culpaba. Pero su culpa no era por el dolor de un hijo no nato, sino por el remordimiento. Me evitaba hablar del bebé. Se refugió en el trabajo, como si quisiera huir de la realidad. No me abrazó para consolarme, no lloró conmigo. Una brecha invisible, imposible de llenar, comenzó a abrirse entre nosotros. Fue entonces cuando apareció Valeria. Era una nueva becaria en mi departamento. Joven, guapa y, lo más importante, sabía cómo mostrarle admiración y empatía a Damián. Escuchaba sus quejas sobre el trabajo, la presión y el dolor que no podía compartir con su esposa. Ella le dio el consuelo que necesitaba, un falso consuelo. Y lo inevitable sucedió. Mientras yo estaba sumida en mi duelo, ellos comenzaron a verse a mis espaldas. No es que no notara los cambios en Damián. Las llamadas a escondidas, los mensajes borrados apresuradamente, las noches que llegaba tarde con la excusa de cenas de trabajo, el perfume desconocido en su ropa. Mi instinto de esposa me decía que me estaba traicionando, pero preferí ignorarlo. Me engañé a mí misma, pensando que quizás estaba siendo demasiado sensible. Tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de que si lo destapaba todo, lo perdería a él y al hogar que tanto me había esforzado por mantener. Esperaba que, si era paciente y le daba más amor, se daría cuenta de su error y volvería. Pero me equivoqué. Mi silencio solo le envalentonó, y su relación con su amante se volvió cada vez más abierta. Y ahora, se atrevían a intentar echarme. El dolor por la pérdida de mi hijo y el dolor de la traición de hoy se mezclaron, convirtiéndose en una llama de venganza que ardía en secreto en mi corazón, esperando el día en que lo consumiría todo. Nunca fui una mujer ingenua, solo que el amor me había cegado por un tiempo. Antes de que Damián lo confesara todo, ya había usado mi posición como jefa de equipo para investigar discretamente a Valeria. No fue difícil, y lo que descubrí me dejó atónita por su descaro y sus métodos. Valeria no era la joven inocente y pura que aparentaba ser. Antes de conocer a Damián, había sido la amante del vicepresidente de la empresa, el señor Rojas. Él era 20 años mayor que ella y tenía familia. Él le proporcionaba una vida de lujos, desde el apartamento de lujo en el que vivía hasta los caros artículos de marca. Esa relación duró varios años. También escuché rumores de antiguos compañeros de Valeria, de que se había sometido a más de un aborto. Todo estalló cuando la esposa del señor Rojas lo descubrió. Fue a la oficina y montó un escándalo, humillando a Valeria públicamente. El señor Rojas, temiendo por su carrera y su familia, cortó inmediatamente todo contacto y apoyo a Valeria. En ese momento, sin recursos económicos y desesperada, Valeria fijó su objetivo en Damián. Mi marido, en aquel entonces un talentoso jefe de ventas con altos ingresos y, lo más importante, con problemas en su matrimonio, se convirtió en la presa perfecta. Valeria usó sus viejos trucos, fingiendo ser una criatura lamentable, vulnerable y necesitada de protección para acercarse y seducir a Damián. Y mi marido, un hombre aburrido de su vida familiar, cayó fácilmente en la dulce trampa. Yo sabía todo esto, lo sabía mejor que Damián. Sabía que Valeria no estaba con él por puro amor, sino principalmente por dinero y estatus, porque necesitaba una nueva mina de oro para reemplazar al vicepresidente. Pero elegí el silencio. ¿De qué serviría revelarlo todo ahora? Solo humillaría más a Damián, y él, pensando que yo estaba difundiendo rumores por celos, la protegería aún más. No, no haría eso. Guardaría este secreto como un as en la manga. Dejaría que Damián y Valeria se deleitaran en su falso amor. Esperaría. En el momento más oportuno, cuando menos se lo esperaran, jugaría esta carta. Quería que Damián viera con sus propios ojos la verdadera cara de la mujer por la que había abandonado a su familia. Quería que probara el mismo dolor del engaño y la traición que yo había sufrido. Mi venganza no sería ruidosa ni precipitada. Sería lenta, como un veneno que se infiltra gradualmente, hasta que ellos mismos se destruyeran mutuamente.
Sabía que mis suegros, que viven en su pueblo de Castilla-La Mancha, me querían mucho y en especial adoraban a su primera nieta, Alba. Pero no les llamé para contarles la noticia. Quería que Damián lo hiciera. Quería ver cómo le explicaba esta cruel decisión a sus padres. Y como esperaba, 2 días después de firmar el acuerdo de divorcio, mis suegros llegaron apresuradamente desde el pueblo. En cuanto vi el taxi detenerse frente a la puerta, supe que la tormenta estaba a punto de estallar. Mi suegra, aunque es una mujer de pueblo sencilla, tiene un carácter muy directo y temperamental. Entró en la casa como un torbellino. Antes de saludarme o preguntar por su nieta, buscó a Damián con la mirada encendida. ¿Dónde está ese? ¿Dónde se ha metido ese sinvergüenza? Que salga ahora mismo. Damián y Valeria estaban en la cocina. Al oír la voz de su madre salieron corriendo. En cuanto mi suegra vio a Valeria escondiéndose detrás de su hijo, fue como echarle gasolina al fuego. «Ah, aquí estabas, zorra. ¿Qué diablos le has hecho a mi hijo para dejarlo así? Fuera de mi casa ahora mismo. ¿Quién te ha dado permiso para poner un pie aquí?» Y sin poder contener su furia, se arremangó dispuesta a abalanzarse sobre Valeria. Damián, avergonzado, la agarró rápidamente para proteger a su amante. «Mamá, por favor, cálmate». «¿Que me calme?» Mi suegra, mientras forcejeaba con su hijo, señaló directamente a la cara de Valeria, lanzando improperios. «¿Todavía la defiendes? Mira lo que has hecho. Tu mujer acaba de dar a luz. Mi nieta es un bebé, ¿y te atreves a echarlas a la calle para meter a esta calamidad? ¿Acaso eres un hombre?» Mi suegro entró en ese momento. Era un hombre más tranquilo, pero su rostro estaba endurecido por la ira. Miró a su hijo y negó con la cabeza, decepcionado. «Damián, nunca pensé que serías capaz de esto. Tus padres te enseñamos a ser un hombre decente y responsable. ¿Cómo vas a poder mirar a la gente a la cara después de tratar así a tu mujer y a tu hija?» Valeria estaba aterrorizada, pálida como un fantasma, escondida detrás de Damián. Él tenía que sujetar a su madre mientras escuchaba sus insultos, con la cara roja de vergüenza y rabia. «Papá, mamá, esto es asunto mío. No os metáis. Ya soy mayorcito y sé lo que hago». «¿Que lo sabes? ¿Y sabiendo lo que haces destrozas a tu familia?» Mi suegra se soltó de Damián. Caminó directamente hacia mí, que había estado observando en silencio con Alba en brazos. Me miró, luego miró a su pequeña nieta, y su mirada furiosa se transformó en compasión. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Hija mía, ¿cuánto debes estar sufriendo? ¿Qué pecado habéis cometido tú y mi nieta para merecer esto? Quédate aquí, no te vayas a ninguna parte. Esta es tu casa y la casa de mi nieta. A ver quién se atreve a echaros». Luego se dio la vuelta y fulminó a Damián y Valeria con una mirada afilada como un cuchillo. «Y tú, más te vale tratar bien a tu mujer y a tu hija, sino que sepas que esta vieja no tendrá piedad». La ira de mis suegros creó una situación completamente nueva. Su llegada se convirtió en un escudo protector para nosotras. Supe que, a partir de ahora, la vida de Damián y Valeria en esta casa no sería nada fácil, y eso era una parte crucial de mi plan. La llegada de mis suegros trastocó por completo la vida de Damián y Valeria, y al mismo tiempo, se convirtieron en un apoyo invaluable para mi plan. Anunciaron que se quedarían un tiempo para cuidar de su nieta y reeducar a su hijo. La habitación de invitados de la planta baja, que Damián pretendía vaciar para mí, se convirtió en la habitación de mis suegros. Cada día, mi suegra se levantaba temprano para ir al mercado y prepararme comidas nutritivas para mi recuperación posparto. Se encargaba de todo lo relacionado con Alba: bañarla, cambiarle los pañales, dormirla. Hacía todo esto deliberadamente delante de Valeria, como para dejar claro que en esa casa solo yo era la nuera, y solo Alba era la nieta. Valeria, que había estado actuando como la futura señora de la casa, se convirtió de la noche a la mañana en una extraña, una espina en el ojo de mis suegros. Apenas salía de su habitación. La hora de la comida era una tortura para ella. Mi suegra no le dirigía la palabra y no permitía que Damián le sirviera comida. Solo me insistía a mí: «Come mucho, hija. Tienes que estar fuerte para criar a nuestra nieta». Mis suegros también establecieron nuevas reglas. Damián tenía que volver a casa para cenar todos los días, y después de la cena debía pasar al menos 1 hora jugando con su hija. A Damián no le gustaba, pero no podía desobedecer a sus padres y tuvo que cumplir a regañadientes. Y yo, por supuesto, aproveché al máximo esta oportunidad. Creé deliberadamente momentos en los que Damián tenía que estar en contacto cercano con su hija. Cuando estaba viendo la televisión, me acercaba con Alba en brazos. «Cariño, ¿puedes sostenerla un momento? Voy a prepararle el biberón. Hoy me duele mucho la espalda». Damián no podía negarse delante de sus padres. Tomaba a la bebé de mis brazos con torpeza. Alba, tan pequeña, no entendía nada y sonreía a todo el mundo. Su sonrisa tenía un poder mágico para desarmar a la gente. Noté cómo la mirada de Damián al ver a su hija se suavizaba gradualmente.
Aunque todavía era torpe, empezó a practicar cómo sostenerla y cambiarle los pañales. Cada vez que esto ocurría, Valeria observaba desde lejos con los ojos llenos de celos. Una vez, no pudo contenerse y le dijo a Damián, ¿es que solo te importa esa niña todo el día? ¿Y yo qué? Antes de que Damián pudiera responder, mi suegra gritó desde la cocina. Pues claro que tiene que cuidar de su hija, es su padre. ¿Qué esperabas? Cuando tú tengas un hijo y me pidas que lo cuide, ya hablaremos. Cuando yo ande con bastón. Las palabras de mi suegra fueron como un jarro de agua fría para Valeria, quien se quedó sin habla. Sabía que Alba era el lazo que ataba a Damián a su pasado y a su responsabilidad. Podía abandonarme a mí fácilmente, pero abandonar a su propia sangre no era tan simple, especialmente con la presión familiar. El amor paternal es un instinto que existe en lo más profundo del corazón de todo hombre, aunque pueda ser eclipsado por una pasión temporal. Y yo usaría ese lazo para tirar de él lentamente, para atormentarlo y hacer que se arrepintiera, hasta que su relación con Valeria se rompiera por sí sola. Mi plan avanzaba sin problemas. La presencia de mis suegros y de Alba había convertido la casa en un campo de batalla silencioso, donde Damián y Valeria siempre estaban en una posición pasiva. Pero sabía que esto no era suficiente. Para despertar por completo el amor paternal y el sentimiento de culpa en el corazón de Damián, necesitaba un golpe más fuerte. Una noche, después de que mis suegros se retiraran a su habitación, noté que Alba no se encontraba bien. Le toqué la frente y tenía un poco de fiebre. Una idea cruzó mi mente. Esperé hasta la madrugada, cuando todos en la casa dormían profundamente, y entonces desperté a mi hija. La niña, que dormía plácidamente, rompió a llorar al ser despertada. No la consolé, dejé que llorara un poco más fuerte. Luego, corrí a la puerta de Damián y llamé con urgencia, con una voz asustada y temblorosa. Damián, Damián, despierta rápido. Alba tiene mucha fiebre. Los golpes urgentes y el llanto de la bebé despertaron a Damián y Valeria. Damián abrió la puerta, con la cara todavía adormilada y una expresión de fastidio. ¿Qué pasa? ¿A qué viene tanto escándalo? La niña está ardiendo, dije, señalando hacia mi habitación. Tiene el cuerpo como una brasa y no para de llorar. Estoy muy asustada. Al oír hablar de la niña, la expresión de fastidio de Damián desapareció y fue reemplazada por una de preocupación. Corrió a mi habitación. Valeria, curiosa, le siguió. Damián tocó la frente de la niña. Luego cogió rápidamente el termómetro y se lo puso. 38, 5 grados. Sí que tiene fiebre, murmuró. Vístela, voy a por el coche. Vamos al hospital ahora mismo. Y sin dudarlo, bajó corriendo a por las llaves del coche. Valeria se quedó en el umbral de la puerta, con una expresión de desconcierto. Parecía que quería decir algo, pero al ver la cara de tensión de Damián, se contuvo. De camino al hospital, yo iba en el asiento trasero con la niña en brazos. Damián conducía y, de vez en cuando, miraba por el retrovisor para preguntar, ¿cómo está? ¿Sigue llorando? Su voz estaba llena de una preocupación genuina. Al llegar a las urgencias pediátricas, el lugar era un caos de llantos de niños y llamadas de adultos. Damián corrió de un lado para otro haciendo el papeleo de ingreso, comprando medicinas y trayendo agua para la niña. Viendo su espalda mientras se movía apresuradamente en la noche, de repente vi un destello del marido y padre que solía ser. Podría ser un marido terrible, pero quizás aún no era un padre sin remedio. El médico dijo que Alba tenía una fiebre viral común, nada de qué preocuparse, y que solo necesitaba pasar una noche en observación. Damián insistió en quedarse en el hospital para cuidarla. Se sentó junto a la cama y pasó la noche casi en vela, tocándole la frente a cada rato para comprobar su temperatura. Mirando a su pequeña hija dormida en la cama del hospital, su rostro mostraba una mezcla de pena y remordimiento. Sabía que esa noche no dormiría, y eso era exactamente lo que quería. La culpa sería el arma más eficaz, que erosionaría lentamente su amor por la amante. Después de esa noche en el hospital, Damián parecía una persona completamente diferente. Mostraba un interés notablemente mayor por su hija. Cada día, al volver del trabajo, lo primero que hacía era ir a su habitación para ver cómo estaba. La cogía en brazos, la acunaba durante un buen rato y empezó a comprarle leche de fórmula, ropa y juguetes, cosas que nunca antes había hecho. Por las tardes, pasaba más tiempo en mi habitación con ella, a veces hasta altas horas de la noche antes de volver a la suya. Le leía cuentos, aunque la niña aún no entendía nada, y practicaba cómo darle el biberón. Al ver estas escenas de padre e hija, mis suegros no podían ocultar su satisfacción. Mi suegra incluso me dijo, así tiene que ser. No hay nada más fuerte que la sangre. Ya verás cómo entra en razón, hija. Yo, por supuesto, mantenía una actitud fría y distante hacia Damián.
Cuando me hablaba, respondía con monosílabos, y si me preguntaba cómo estaba, contestaba a regañadientes. Pero no le impedía acercarse a la niña. Le di la oportunidad de que su amor paternal surgiera de la forma más natural posible. Una tarde, mientras acostaba a Alba, Damián entró en la habitación y se sentó junto a la cama. Nos observó en silencio durante un largo rato, y de repente, con voz baja, dijo: «Elara, lo siento». No me giré para mirarle. Seguí dándole palmaditas a la niña y pregunté: «¿Por qué te disculpas?» «Por todo. Por haberos hecho sufrir a ti y a la niña». Solté una risa amarga. «¿De qué sirve una disculpa ahora? Ya está todo decidido». «Lo sé», suspiró Damián. «Sé que he hecho mal. Estos días, al ver a la niña, me he sentido fatal. Debería haber tenido una familia unida, y todo es por mi culpa». Comenzó a hablar de la presión y el agotamiento que había sentido en el último tiempo, como si intentara justificar sus acciones. Dijo que había sido demasiado egoísta, que solo había pensado en sus sentimientos y había olvidado su responsabilidad con la familia. Yo escuchaba en silencio. No necesitaba estas excusas, pero sabía que era una buena señal. El arrepentimiento y el remordimiento habían empezado a germinar y crecer en su corazón. Cuanto más profundos fueran sus sentimientos por Alba, mayor sería su culpa hacia mí. Y cuando esa culpa fuera lo suficientemente grande, se convertiría en un muro entre él y Valeria. Mientras tanto, Valeria se volvía cada vez más neurótica. Veía claramente el cambio en Damián. Veía cómo se distanciaba de ella y se obsesionaba con su hija, y sus celos empezaron a aflorar. A menudo buscaba pelea y discutía con él. «Solo piensas en ella todo el día. ¿Y yo qué soy en esta casa? ¿Qué tonterías dices? Es mi hija. ¿Está mal que me preocupe por ella? Pero con quien vas a vivir en el futuro es conmigo. No puedes descuidar el presente por el pasado». Sus discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, y yo podía oírlo todo desde mi habitación. Cada vez que lo hacía, sonreía. Todo iba en la dirección correcta. No tenía que hacer nada, solo sentarme y ver cómo destruían su propia relación. Los celos de Valeria llegaron a su punto álgido. Empezó a vigilar a Damián, a controlar cada uno de sus movimientos relacionados conmigo y con mi hija. No podía soportar que Damián dedicara cada vez más tiempo y atención a Alba, y finalmente encontró la oportunidad de explotar. Ese día, Alba tenía que recibir la segunda dosis de la vacuna pentavalente. Damián, como había prometido, se tomó la mañana libre para llevarla. Yo, por supuesto, no me negué. Era su responsabilidad como padre. Por la mañana temprano, mientras preparaba a la niña para salir, Valeria entró de repente en mi habitación. Llevaba un vestido bastante bonito y se había maquillado con esmero. «Yo también voy», declaró, con un tono que no admitía réplica. Alcé una ceja y la miré. «¿Por qué vas a ir tú? Esto es un asunto de nuestra familia». «¿Familia?», se burló Valeria. «No olvides que estáis divorciados, y yo voy a ser la mujer de Damián. Los asuntos de su hija también son mis asuntos. Voy a ver cómo la cuida y aprender un poco». No quise discutir con ella. Sabía perfectamente que venía para vigilar y buscar problemas. Cuando Damián bajó y vio a Valeria lista, pareció un poco sorprendido e incómodo. «¿Por qué vienes? Quédate en casa y descansa». «Quiero ir con vosotros». Valeria se colgó del brazo de Damián con un mohín. «Venga, vamos». Ante los pucheros de su amante, Damián suspiró y no tuvo más remedio que aceptar. Así, nuestra salida al centro de salud se convirtió de repente en una excursión con una invitada no deseada. La sala de vacunación era un lugar ruidoso y ajetreado, lleno de llantos de niños. Damián se comportó como un padre muy competente. Sostenía a la niña, la calmaba y gestionaba los trámites rápidamente. Después de recibir la inyección, Alba rompió a llorar, y Damián la acunó en sus brazos, dándole palmaditas con ternura. Ese fue el momento que hizo que Valeria no pudiera aguantar más. De pie a un lado, observando la tierna escena entre padre e hija, con ojos que echaban chispas, empezó a soltar comentarios en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «¡Qué niña más quejica! Le ponen una inyección y llora como si se estuviera muriendo. Si yo tuviera un hijo, no dejaría que fuera tan llorón». Sus palabras fueron como un puñal tanto para mí como para Damián. Él frunció el ceño y se volvió hacia ella. «¿Qué dices? Es una niña, es normal que llore. ¿No ves que todos los demás niños también lloran? Pero lleva llorando demasiado tiempo. Me está dando dolor de cabeza», insistió Valeria. «Debe ser que su madre no la ha educado bien. Lloriquea y monta un numerito por cualquier cosa». «Cállate, esta vez fui yo quien intervino». Mi voz era fría como el hielo. «No eres quien para juzgar a mi hija. No tienes ningún derecho». «¿Que no tengo derecho?». Valeria parecía indignada.
Yo también le voy a dar un hijo a Damián. Soy su madrastra. ¿Cómo que no tengo derecho? Nuestra discusión empezó a atraer la atención de la gente a nuestro alrededor. Nos miraban con curiosidad y cuchicheaban. Damián, avergonzado, tiró de la mano de Valeria. Basta ya. Vámonos a casa. Justo en ese momento, Valeria se agarró el vientre de repente, hizo una mueca de dolor y se fue desplomando lentamente. Ay, me duele mucho la barriga. Cariño, ayúdame, nuestro bebé. La sala de vacunación se convirtió en un caos en un instante. Damián estaba realmente asustado. Me pasó rápidamente a Alba y ayudó a Valeria a levantarse. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? La barriga. Me duele mucho la barriga. Creo que estoy teniendo un aborto, gimió Valeria con voz lastimera. Me quedé allí, observando fríamente su torpe actuación. ¿Un aborto? Podía haber una excusa más cliché, pero Damián se lo creyó. Rápidamente llamó a un taxi, cogió a Valeria en brazos, la metió en el coche y se dirigió al hospital de ginecología más cercano. Alba y yo nos quedamos atrás. Viendo cómo se alejaba el taxi, esbocé una sonrisa de desprecio. A ver hasta dónde llegas con tu teatro. Volví a casa con Alba. Mis suegros, al vernos llegar solas, preguntaron preocupados. ¿Dónde está Damián? ¿Y esa tal Valeria? ¿Por qué vienes tú sola con la nieta? Les conté todo lo que había pasado en el centro de salud con calma. Por supuesto, desde la perspectiva de la víctima. Hice hincapié en cómo Valeria había buscado pelea deliberadamente, había maldecido a Alba y luego había fingido un dolor de barriga. Mi suegra, al oír la historia, golpeó la mesa con furia. Dios mío, es arpía. ¿Qué nueva maldad está tramando? Es una víbora, maldiciendo a una criatura indefensa. Merece un castigo. Mi suegro fue más calmado. Esperemos a que vuelva Damián y a ver qué dice. Pero desde luego, esa chica no tiene buen fondo. Unas 2 horas después, Damián volvió solo. Su rostro reflejaba cansancio y una emoción compleja y difícil de describir. ¿Cómo está Valeria?, pregunté, fingiendo preocupación. Damián se dejó caer en una silla. Sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Está embarazada. Toda la casa se sumió en el silencio. Yo no me sorprendí, ya lo esperaba, pero mis suegros estaban en shock. Mi suegra tartamudeó. ¿Qué has dicho? ¿De verdad está embarazada? Sí, el médico ha dicho que está de casi 6 semanas. Lo de antes fue una amenaza de aborto leve por la agitación, pero ya está bien. Le ha dicho que descanse en casa, que tenga cuidado y que evite las emociones fuertes. El ambiente en la casa se volvió pesado. Fuera de quien fuera ese niño, era sangre de la familia, y eso cambiaba todo el panorama. Mi suegra, que hasta hacía un momento maldecía a Valeria, ahora tenía el rostro serio y no decía nada. Me miró de reojo, y en su mirada había una pizca de disculpa. Sabía lo que estaba pensando. Por mucho que me quisiera, el anhelo de un nieto que continuara el linaje estaba profundamente arraigado en el subconsciente de la gente de su generación. Damián me miró y dijo con voz de disculpa. Elara, sé que esto es muy repentino, pero ahora que Valeria está esperando un hijo mío, tengo que hacerme responsable. ¿Y qué tiene que ver tu responsabilidad conmigo?, respondí con una voz gélida. Tú y yo estamos divorciados. Con quien te cases o con quien tengas hijos es tu libertad. Solo cumple con tu obligación de pagar la pensión de Alba. Y con eso, cogí a mi hija y subí a mi habitación, dejando atrás un torbellino de emociones complejas. Sabía que la batalla ahora sería un poco más difícil. Valeria tenía un amuleto en sus manos. Mis suegros, aunque no les gustara, no podrían tratarla tan mal como antes por el bien del nieto que llevaba en el vientre. Y Damián sentiría que ahora tenía una razón legítima para estar a su lado. Pero no importaba. Todavía tenía mías en la manga. ¿Qué miedo podía darme un niño de origen desconocido? Que se alegraran. Cuanto mayor fuera la alegría, más profunda sería la decepción cuando se revelara la verdad. La noticia del embarazo trajo un cambio sutil pero palpable en la casa. Mi suegra ya no insultaba a Valeria. Su actitud seguía siendo fría, pero empezó a preparar platos nutritivos adicionales para embarazadas. Sin embargo, al servir la comida, seguía diciendo que la había hecho para mí. Tú come bien y coge fuerzas. Lo que sobre, que se lo coma quien quiera. Valeria se daba por aludida y comía en silencio, sin hacer ninguna petición. Damián intentaba actuar como un hombre responsable. Cuidaba de Valeria con más atención, pero al mismo tiempo no descuidaba a Alba. Quizás intentaba encontrar un equilibrio entre su pasado y su futuro, pero ese mismo esfuerzo le hacía estar más cansado y agobiado. Observé todo esto y supe que mi oportunidad había llegado. Era hora de lanzar una bomba sobre este falso equilibrio. A finales de año había un gran proyecto en la empresa. Esto era cierto, no me lo inventé.
Había trabajado muy duro en este proyecto y decidí usarlo como la excusa perfecta. Una noche, durante la cena con toda la familia, dije con voz cansada: «Suegro, suegra, Damián, tengo algo que deciros». Todos me miraron. Con el fin de año, el trabajo en la oficina está siendo una locura. La semana que viene tengo que ir de viaje de negocios a Barcelona durante una semana para cerrar un contrato. Pero no sé qué hacer con Alba. Mi suegra dijo inmediatamente: «Por Dios, no te preocupes por el trabajo y vete. Nosotros cuidaremos de la nieta. Con Damián aquí, ¿de qué te preocupas?». Esas eran las palabras que estaba esperando. Fingí sentirme mal por ello. Pero sería mucha molestia para vosotros. Ya sois mayores. Y Damián tiene que trabajar y también cuidar de Valeria, dije, mirando deliberadamente a Valeria. Damián, como para demostrar su valía, se apresuró a decir: «No te preocupes, Elara. Vete tranquila. Alba es mi hija. Es mi deber cuidarla. Además, mis padres me ayudarán. No tienes de qué preocuparte». Valeria, sentada a su lado, estaba descontenta, pero no se atrevió a oponerse. Oponerse ahora sería admitir que era una madrastra egoísta y desconsiderada. Forzó una sonrisa. «Sí, vete tranquila. Cuidaremos bien de Alba». Los miré y sonreí fríamente para mis adentros. Sabía perfectamente lo que estaban pensando. Creían que esta era una oportunidad para que Damián demostrara su amor paternal y para que la familia estrechara lazos con Alba. Pensaban que esto sentaría las bases para que Alba aceptara a Valeria y a su futuro hermano. Entraron voluntariamente en la trampa que les había tendido. «Bueno, entonces muchísimas gracias, suegro, suegra». Damián, dije con una voz llena de gratitud. «Solo será una semana. Volveré en cuanto termine». Y así, la decisión fue tomada con el alegre consentimiento de todos. Excepto yo, ellos no sabían que esa semana sin mí sería la semana que desataría el infierno en esa casa. No iba a ir a Barcelona. Alquilaría un apartamento con servicios cerca, trabajaría, descansaría y, lo más importante, disfrutaría del maravilloso espectáculo titulado Infierno en el hogar. Desde el primer día de mi supuesto viaje, la vida de Valeria se convirtió en un caos. Ella, que nunca había cuidado de un niño y que estaba lidiando con las náuseas del embarazo, ahora tenía que enfrentarse a una bebé de poco más de 4 meses. Alba, sintiendo la ausencia de su madre, lloraba y estaba más inquieta de lo normal. Especialmente por la noche, su llanto rompía el silencio de la casa y torturaba los oídos de todos, sobre todo los de Valeria. «Cariño, haz que se calle. No puedo dormir», se quejaba Valeria a Damián una y otra vez. Damián, agotado por un día de trabajo y teniendo que calmar a la bebé toda la noche, también empezó a irritarse. «Ya la estoy calmando. ¿Crees que es fácil?». Pero quienes protegían a Alba eran mis suegros. En cuanto oían llorar a su nieta o una queja de Valeria, mi suegra aparecía. «¿Qué pasa? ¿Por qué llora tanto mi nieta?». Cogía a Alba en brazos y fulminaba a Valeria con la mirada. «Seguramente tiene hambre, o el pañal mojado. Esta señorita, con su marido trabajando todo el día, no es capaz ni de cuidar de una niña, y encima embarazada. No sirve para nada». Valeria, sintiéndose agraviada, rompía a llorar. «Suegra, ¿por qué me habla así? Yo también estoy agotada». «Pues si estás agotada, te aguantas». Mi suegra no tenía piedad. Cuando yo estaba embarazada de Damián, trabajaba en el campo de sol a sol, y al llegar a casa, cocinaba y daba de comer a los cerdos. No tenía a nadie que me sirviera como a ti. ¿Y te quejas? Si no puedes con esto, no sé qué harás cuando nazca tu hijo. Estos enfrentamientos eran el pan de cada día. De ser la amante mimada, Valeria pasó a vivir bajo las reprimendas de su suegra, la irritación de su amante y el llanto incesante de la hija de éste. Perdió el apetito y no podía dormir bien. La casa que pensó que sería su paraíso se había convertido literalmente en un infierno. Empezó a descargar su ira sobre Damián. «Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué alargas las cosas con esa mujer y su hija? Ahora mira las consecuencias. Tengo que aguantar todo esto. Ya te dije que tenía que responsabilizarme de mi hija», replicaba Damián, alzando la voz. «Pero no sabía que también tenía que aceptar a tus padres y vivir en esta situación. Estoy harta. Vayámonos a vivir a otro sitio». «¿Irnos? Qué fácil lo dices. ¿De dónde sacamos el dinero? El tema de esta casa todavía no está resuelto con Elara. Deja de pedir imposibles». La guerra continuó. Discutían desde el salón hasta el dormitorio, y un día incluso volaron los platos. Mis suegros se limitaban a negar con la cabeza, pero en el fondo se notaba una cierta satisfacción. Les dejaron resolver sus conflictos por sí mismos. En mi apartamento, recibía de vez en cuando las llamadas de mi suegra. Me contaba todo tipo de historias de la casa. Su voz mezclaba el lamento con un toque de regodeo. Yo solo escuchaba y sonreía. Todo iba mejor de lo que esperaba.
En solo unos días se habían convertido en agua y aceite. Me preguntaba qué quedaría de esa casa el séptimo día, cuando yo volviera. Probablemente solo las cenizas de una relación equivocada. Exactamente 7 días después, un domingo por la tarde, decidí que era hora de volver. Durante la última semana, me había dedicado a trabajar y descansar. Y lo más importante, había contactado con el respetable señor Rojas. Meses atrás, después del escándalo entre él y Valeria, conseguí hábilmente su número de teléfono personal a través de un colega de confianza. Solo le envié un mensaje de texto. Buenas tardes, señor Rojas. Soy Elara, la esposa de Damián. Parece que tenemos una enemiga en común llamada Valeria. Tengo cierta información que podría interesarle. Si desea recuperar el orgullo perdido, reúnase conmigo. El señor Rojas, un hombre experimentado y dolido por haber sido engañado por una mujer mucho más joven, aceptó sin dudarlo. Tuvimos una larga conversación. Le conté todo, cómo Valeria había destruido mi familia y cómo ahora estaba embarazada para atrapar a mi exmarido. La ira de un hombre engañado se encendió en él, y estaba más que dispuesto a colaborar conmigo. Le pedí que me recogiera en una cafetería cerca de casa. Quería crear una escena perfectamente natural, como si acabara de volver del aeropuerto. Cuando el coche de lujo del señor Rojas se detuvo frente a la puerta, bajé con una pequeña maleta de mano. El señor Rojas, caballerosamente, me abrió la puerta y me ayudó con la maleta, como un buen colega. Cuando llamé al timbre, fue mi suegra quien abrió la puerta. Al verme, su rostro se iluminó de alegría. «Hija, has vuelto. No sabes cuánto te hemos echado de menos. Entra, entra». Luego vio al señor Rojas. Su aspecto de caballero maduro y distinguido la sorprendió un poco. «Ah, buenas tardes. Este es el señor Rojas. El vicepresidente de nuestra empresa. Me apresuré a presentarlos. Me ha traído desde el aeropuerto». «Señor Rojas, esta es la madre de Damián». El señor Rojas sonrió profesionalmente y saludó a mi suegra con una inclinación de cabeza. «Buenas tardes, señora. Solo he acompañado a Elara un momento. Ya me iba». «Oh, qué visita tan distinguida. Entre y tómese un café. Por favor, mi suegra, por cortesía, invitó al huésped a pasar». Y así, el invitado no deseado que yo había colocado estratégicamente, entró en la casa con toda naturalidad. En el salón estaban todos reunidos. Mi suegro leía el periódico. Damián, con cara de agotado tras una semana de batalla, sostenía a Alba. Y Valeria, también con aspecto cansado, estaba sentada en el sofá con una mano en el vientre. En el momento en que Valeria levantó la vista y vio al hombre que entraba conmigo, su rostro cambió al instante. Se puso blanca como el papel, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y pánico. Tartamudeó. Vicepresidente. Damián, que estaba ocupado calmando a la bebé, levantó la cabeza al oír la voz de Valeria. Reconoció a su jefe y se levantó de un salto para saludar, sin poder ocultar su sorpresa. «Vicepresidente. ¿Qué hace usted aquí?» El señor Rojas no miró a Damián. Su mirada estaba fija en Valeria. Una mirada cargada de desprecio y burla. Sonrió de lado. «Vaya, vaya. Así que estáis todos aquí. Qué casualidad. Damián, hay que ver qué nivel tienes. No solo te lías con la subordinada de tu mujer, sino que además tienes tiempo para cuidar del amante de tu jefe». La habitación entera se congeló. El telón se había levantado oficialmente. Las palabras del señor Rojas fueron como una bomba en medio de la tranquila sala de estar. Mis suegros no entendían nada, y Damián, con el rostro desencajado, se quedó paralizado. Miró a Valeria, luego a su jefe, con los ojos llenos de confusión. «Vicepresidente, ¿a qué se refiere? No entiendo». El señor Rojas soltó una carcajada, una risa de satisfacción por tener el control. Se sentó cómodamente en el sofá, cruzó las piernas y miró fijamente a una temblorosa Valeria. «¿Que no entiendes? Pues te lo explico yo. Esta preciosidad, la señorita Valeria, antes de ser tu amante, fue la mujer a la que yo mantuve durante 3 años. El apartamento en el que vivía, el coche que conducía, los bolsos de marca que usaba, todo lo pagué yo». «¿Lo sabías?» Damián estaba estupefacto. Con la boca abierta, miraba a Valeria como si fuera un ser de otro planeta. «Valeria, ¿es verdad lo que dice el vicepresidente?» Valeria, pálida como un fantasma, tartamudeó. «No, no es verdad, cariño. No le escuches. Miente. Está intentando calumniarme». «¿Calumniarte?», rió de nuevo el señor Rojas. «¿Por qué iba a calumniarte? ¿Has olvidado cuando me decías que era el hombre al que más querías en el mundo? ¿Cuándo me pedías bolsos, ropa, con tus arrumacos? ¿O has olvidado las veces que te llevé a la clínica para arreglar tus problemas? A ver si recuerdo. ¿Fueron 3 veces?
Cada palabra del señor Rojas era una puñalada en el corazón de Damián. Se tambaleó y casi se le cae Alba de los brazos. Mi suegra corrió a coger a su nieta. Ella también empezaba a entender la situación, y su mirada hacia Valeria estaba cargada de furia. Así que eras esa clase de mujerzuela. El señor Rojas no se detuvo. Parecía disfrutar del placer de humillar a quien le había traicionado. Y el colmo de esta farsa es que seguías aceptando mi dinero mientras te veías con él a escondidas. ¿No es así, jefe de equipo Damián? A mí me dijo que eras un colega pesado que no la dejaba en paz. Me contó llorando que tenía que hacerse la simpática contigo para que tu mujer, celosa, dejara de acosarla. Y yo me lo creí, hasta que mi esposa se enteró y montó un escándalo. Resulta que llevaba mucho tiempo siendo el cornudo de una zorra manipuladora. ¿No es gracioso? Todas las miradas se clavaron en Valeria. Ahora, sin una gota de sangre en el rostro, temblaba de pies a cabeza. Miró a Damián, con los ojos llenos de lágrimas. Damián, lo siento. No tuve otra opción. En aquel entonces me estaba chantajeando. Yo te quiero a ti, de verdad. Pero Damián ya no escuchaba nada. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso de ira y humillación. Su orgullo de hombre había sido pisoteado al ser engañado de una forma tan miserable. Miró fijamente el vientre de Valeria. Una mirada llena de sospecha y repugnancia. Ese niño, susurró. ¿Ese niño que llevas dentro es mío de verdad? Esa era la pregunta que más había estado esperando. El golpe de gracia. Valeria, al oírlo, gritó como una loca. Es tu hijo. Claro que es tu hijo. ¿Cómo te atreves a dudar de mí? ¿No confías en mí? Pero una vez sembrada, la duda ya no podía ser erradicada. Damián la miró con ojos extraños y fríos. No. A partir de ahora, no me creo ni una sola palabra de lo que digas. Cuando nazca ese niño, lo primero que haremos será una prueba de paternidad. Si es mío, me haré cargo. Si no, ya sabes cuáles serán las consecuencias. Y dicho esto, se dio la vuelta, sin volver a mirarla. Mi obra de teatro había llegado a un final perfecto. Observé su derrumbe en silencio, sin que una sola onda de emoción alterara mi corazón. Este era el precio que tenían que pagar. Desde ese día, la casa, que ya no era un remanso de paz, se volvió aún más asfixiante. Mis suegros dejaron de guardar las apariencias con Valeria. La trataban como si fuera invisible, e incluso le lanzaban insultos. Damián la evitaba por completo. Se mudó al salón y no le dirigía la palabra. La miraba con una mezcla de repugnancia y sospecha. Valeria vivía como una sombra, sola, llorando y suplicando. Pero todo era en vano. Damián empezó a buscar la forma de reconciliarse conmigo. Mostraba una actitud de arrepentimiento, volcándose en mí y en Alba. Me decía palabras dulces, recordaba nuestro pasado, con la esperanza de reconstruir nuestro matrimonio roto. Por supuesto, yo solo respondía con frialdad. Cuanto más fría era, más desesperado se ponía él. Un fin de semana, Damián nos propuso ir de compras. Hace mucho que no salimos en familia. Necesitáis ropa de invierno tú y la niña. ¿Vamos, sí? No me apetecía, pero pensé que podría ser una buena oportunidad para poner punto y final a todo. Asentí. Fuimos a un centro comercial grande y concurrido. Damián se comportó como un marido y padre ejemplar. Empujaba el cochecito de Alba, llevaba mis bolsas y esperaba pacientemente mientras yo elegía ropa. Me compró un vestido caro y muchos juguetes para Alba. Cualquiera que nos viera no pensaría que éramos una pareja divorciada, pero sabía que no podíamos escapar de la persecución de Valeria. Consumida por la desesperación y los celos, nos había seguido en secreto. Cuando estábamos en la sección de juguetes infantiles, disfrutando de un momento agradable, apareció de repente. Tenía el rostro demacrado y el pelo revuelto. Qué bonito, Damián, dejando en casa a la mujer que está embarazada de tu hijo para divertirte aquí con ellas. Sus gritos atrajeron la atención de todos los que nos rodeaban. El rostro de Damián se endureció. ¿Qué haces aquí? Vete a casa ahora mismo. No me voy. ¿Por qué iba a irme? Eres mi prometido. Tienes una responsabilidad conmigo. Valeria se abalanzó para agarrar a Damián del brazo. Yo, para no verme envuelta en la pelea, me aparté con Alba en brazos. La gente se arremolinó para mirar, cuchicheando y señalando. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. ¿Estás loca? ¿Quién es mi prometido? Damián se zafó de su agarre con fuerza. Ya te lo dije. Todo se aclarará cuando nazca el niño y tengamos la prueba de paternidad. Las palabras de Damián fueron como echar leña al fuego. ¿Prueba de paternidad? ¿Te atreves a decir eso? ¿No confías en mí? ¿No confías en tu propia sangre? Valeria, llorando, empezó a golpear el pecho de Damián. En medio del forcejeo,
ya fuera por accidente o a propósito, el pie de Valeria tropezó con un juguete en el suelo. Se tambaleó y cayó de espaldas. Se oyó un grito ahogado. Todos se quedaron horrorizados. Vi cómo la sangre roja se extendía por el suelo de baldosas blancas entre sus piernas. Valeria se agarró el vientre, con el rostro contraído por el dolor. ¡Ay, mi bebé! ¡Salven a mi bebé! Esta vez no era teatro. La tragedia había ocurrido de verdad. Damián se quedó paralizado, pálido como un fantasma. El entorno se convirtió en un caos de gritos y llamadas a una ambulancia. En medio de la confusión, yo, con mi hija en brazos, lo observé todo con una mirada vacía de emoción. Todo tenía que terminar ya. Valeria fue trasladada a urgencias, pero era demasiado tarde. No pudieron salvar al bebé. Irónicamente, las pruebas posteriores revelaron que era un niño y que, por el grupo sanguíneo, era muy probable que fuera hijo de Damián. Pero eso ya no importaba. Damián estaba sentado en una silla del hospital, aturdido, con la mente en blanco. El shock había sido demasiado grande. El escándalo en el centro comercial, la caída de Valeria, la imagen de la sangre en el suelo, y ahora esta pérdida, todo le había golpeado de repente, dejándolo indefenso. Había perdido un hijo del que ni siquiera estaba seguro que fuera suyo. La culpa, el arrepentimiento, el agotamiento y el hastío lo abrumaron. Cuando Valeria despertó, la primera persona que quiso ver fue a Damián. Estaba en la cama del hospital, débil y miserable. Llorando, le cogió la mano. «Cariño, nuestro bebé se ha ido. Lo siento, ha sido culpa mía. No debería haberte seguido. Por favor, no me dejes. Ahora solo te tengo a ti». Pero Damián ya estaba sereno. La miró y en sus ojos ya no había compasión. Era como si el shock que acababa de sufrir le hubiera hecho entrar en razón. Se dio cuenta de que su relación con esta mujer solo le había traído problemas, mentiras y tragedias. Con suavidad pero con firmeza, separó su mano de la de ella. «Dejémoslo». Valeria, su voz era monótona, sin emoción. Valeria estaba horrorizada. ¿Qué dices? ¿Dejarlo? Nuestro bebé acaba de morir. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Lo digo precisamente porque acaba de morir, respondió Damián. El único lazo que podría habernos unido ya no existe. Estoy agotado. No quiero seguir viviendo una vida llena de discusiones, celos, mentiras y teatro. Cuídate. Yo pagaré todos los gastos del hospital. No, no estoy de acuerdo, gritó Valeria, intentando incorporarse. No puedes hacerme esto. Lo he sacrificado todo por ti. Estuve embarazada de tu hijo, y ahora he tenido un aborto. ¿Y simplemente te vas? Eres lo peor. Sí, soy lo peor, admitió Damián con calma. Pero tú no eres mejor que yo. Nuestro encuentro fue un error desde el principio. Y ya es hora de corregir ese error. No vuelvas a buscarme. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, dejando a una Valeria rota y gritando de desesperación. Lo había perdido todo. Su hijo, su sustento económico y al hombre que había conquistado con todas sus artimañas. Su apuesta en la vida había terminado en un fracaso total. Después de zanjar su relación con Valeria, Damián se volcó en recuperarme. Volvía a casa temprano todos los días, traía flores y regalos, cocinaba mis platos favoritos. Se encargaba de todo lo relacionado con Alba, desde darle de comer hasta dormirla. Hacía todo lo posible para demostrar su arrepentimiento. Mis suegros, después del shock de descubrir la verdadera cara de Valeria, se pusieron completamente de mi lado. Mi suegra me cogió la mano, con los ojos llorosos. «Elara, nuestra familia no te ha merecido, y Damián ha sido un necio. ¿No podrías perdonarle esta vez? Nuestra Alba necesita una familia unida, con su padre y su madre. Piénsalo de nuevo, por favor». Damián incluso se arrodilló ante mí, algo que nunca habría imaginado. «Elara, sé que te he hecho un daño inmenso. No te pido que me perdones ahora mismo, pero, por favor, dame una oportunidad. Una oportunidad para enmendar mis errores y compensaros a ti y a nuestra hija. Volvamos a casarnos. Por la niña, por su futuro». «¿No podemos empezar de nuevo?» Me miraba con una expresión sincera y suplicante. Todo parecía volver a su sitio. El traidor había pagado su precio, y el marido descarriado había encontrado el camino de vuelta, como un final feliz de cuento de hadas. Pero yo ya no era la princesa ingenua de antes. Les miré a él y a sus padres en silencio, y luego esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa de alivio y serenidad. Es demasiado tarde. Mis palabras dejaron a los tres atónitos. Damián levantó la cabeza, incrédulo. «Elara, ¿qué acabas de decir?» «Que es demasiado tarde», repetí con voz tranquila y clara. «Un barco que ha zarpado no puede volver, y un espejo roto no se puede volver a pegar. Hay errores que un lo siento no puede borrar».
Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el pequeño jardín trasero. Durante este tiempo no me he quedado de brazos cruzados. Solicité un traslado y me lo han concedido. Me volví hacia ellos con una mirada firme. La semana que viene me nombran directora de la sucursal europea de la empresa. Me voy para una larga estancia. Podrían ser 3 años, 5, o quizás más. Damián se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado. ¿A Europa? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tendría que decírtelo? Reí amargamente. Estamos divorciados. Yo tengo mi vida y tú tienes la tuya. Gracias por mostrarme la verdadera cara del amor y del matrimonio. Gracias a ti, he comprendido que lo más importante para una mujer es su carrera y su independencia. Mis palabras fueron como el último jarro de agua fría que apagó la última esperanza que le quedaba a Damián. Se quedó paralizado, dándose cuenta de que me había perdido para siempre. Una semana después terminé todos los trámites. Para romper por completo con el pasado, vendí la casa llena de recuerdos, tanto felices como tristes. Mis suegros estaban muy apenados por despedirse de su nieta, pero entendieron que no podían retenerme. Me pidieron que me cuidara y que llamara a menudo para que la niña pudiera hablar con sus abuelos. También llamé a mi madre y le pedí que viniera conmigo. Después de años de sacrificio por sus hijos, era hora de que descansara y disfrutara de la vida. El día que fuimos al aeropuerto, Damián vino a despedirnos. Parecía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años. Apenas habló, solo nos miró en silencio a mí y a mi hija, con los ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Le dio a Alba un oso de peluche muy grande. Alba, papá lo siente. No he sido un buen padre. Espero que cuando crezcas no me odies. Asentí en silencio, como despedida. Cuando estábamos terminando los trámites para entrar en la zona de embarque, se produjo una escena desagradable fuera de la entrada del aeropuerto. Valeria, que de alguna manera se había enterado de mi partida, había venido a interceptar a Damián. Lloraba, suplicaba, le insultaba, y Damián intentaba apartarla. Los dos, en medio de la concurrida terminal, comenzaron de nuevo su familiar pelea, atrayendo miradas curiosas y dedos acusadores. No quise ver más y me di la vuelta. Mi madre suspiró. Falla karma. Sonreí y abracé a mi hija. Alba dormía plácidamente, con su carita de ángel. Crecería en un nuevo entorno, una nueva vida, sin ser atormentada por las tristes historias de los adultos. Con el corazón en paz, pasé el control de seguridad, dejando atrás todo el pasado. Al marido que me traicionó, a la lamentable amante, a los días de dolor. Por los altavoces, anunciaron que el vuelo a París estaba a punto de despegar. Miré el cielo azul a través del cristal. Un futuro brillante nos esperaba a mi hija y a mí. Mi venganza había terminado de la manera más dulce y perfecta. No los destruí con odio, sino que me liberé a mí misma y avancé hacia un nuevo capítulo de mi vida. Esa, y no otra, era la venganza más noble y gloriosa. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.